Hola, el tema de hoy son los métodos de Jacobi y los métodos de Gauss-Seidel. Estos métodos corresponden a los métodos iterativos de métodos numéricos. Algunos conceptos previos es entender que en la definición ax menos b se transforma en x es igual a bx más c. Esto se puede escribir así o de la forma matricial, como lo expresa esta imagen, donde esto es B y esto es C, ¿ya? Esta es la X que estoy buscando y esta es la X que representa la posición. Un concepto importante a tener en cuenta es que sea una matriz E de D, o sea, de que tenga esta diagonal de ceros. Si no tiene esta diagonal de ceros, se transforma en una E de D antes de hacer el ejercicio. Sobre el método de Jacobi, es un método de desplazamiento simultáneo. Tenemos la definición de que en el vector x elevado a k son el número de las iteraciones, o sea, k representa las iteraciones. Este vector está dado por a lo menos 3 puntos, o sea, x1, x2, x3. Pueden ser más, pueden ser menos, pero para que sea un vector tienen que ser 3, para que forme una matriz. Por este otro lado, tenemos la fórmula escalar de iteración. Son dos formas de escribir lo mismo, por eso lo puse para que se ponga el punto de comparación. Y a modo de ejemplo está resolver este sistema de ecuaciones con una tolerancia igual a 0,1. Para esto estas ecuaciones las enumeré del 1 al 4 y de cada ecuación yo voy a sacar un x1, o sea, de la ecuación 1 voy a sacar x1, de la ecuación 2 voy a sacar x2, de la ecuación 3 saco x3 y de la ecuación 4 saco x4. Si se fijan en un despeje simple, por ejemplo en la primera ecuación tengo 4x1 menos x2 igual a 1. Este 4 lo paso dividiendo, me da un cuarto y este x2 pasa positivo, x2 cuarto. ¿Ya? Es un despeje de la incógnita que yo quiero obtener. Paso 2. Calcular el vector x elevado a la 1. O sea que esta es mi k igual a 1. ¿Ya? Estos son mis datos. Y en este caso se ocupa un vector inicial. O sea, un vector 0. Que está dado solamente por ceros. Como se dan cuenta aquí. Y esto se reemplaza en las ecuaciones que yo obtuve. Entonces, por ejemplo, x1 es un cuarto y este un cuarto se reemplaza en x2 porque x2 está dado por x1 y x3. Entonces, como yo no sé cuál es x3, es 0. Después x3 está dado por x2 y x4 y el un cuarto. Entonces reemplazo x2 y como no sé cuánto es x4, es 0. x4 está dado por x3, entonces reemplazo el valor de x3 y nos da el valor de x4. Como resultado, nos dan estos valores y estos valores nos sirven para calcular x2. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Ocupo las mismas fórmulas de aquí. Por ejemplo, x1 es igual a x2 más un cuarto. Entonces busco cuál es x2. x2 es 0,3125. Lo reemplazo, me da x1 del vector 2, por así decirlo. O sea, x1.2 lo expresan algunos, o x1, y aquí le ponen un 2 arriba. Después tengo x2, es x3, o sea, x1, perdón, y x3. ¿Ya? Y así los voy reemplazando. Una consideración es que
Cuando yo tengo este valor de x1, no se reemplaza desde el dato, por así decirlo, se reemplaza el que se obtiene. Es decir, este x2 está dado por x1 y x3, ¿cierto? Entonces este x1 que lo calculé, lo reemplazo aquí, y el x3, que yo no lo sé, lo reemplazo con el vector anterior, nos da x2. Después x3 está dado por x2 y x4. x2 ya lo calculé, lo reemplazo, x4 es del anterior, 0,3320. Y así hasta que nos da el resultado del vector 2, que está dado por x1, x2, x3 y x4. Entonces, en resumen, uno puede hacer una tablita. Para una tolerancia de 0,1 se tiene la siguiente tabla, y tengo acá que es la iteración 0, que es con el vector 0. No tengo una diferencia de tolerancia. Las iteraciones 1, 2 y 3 con los valores que ya calculamos, ¿ya? Y de cada... Y esta expresión expresa la tolerancia. Como nos piden una tolerancia de 0,1, ya con la iteración número 3, ya superamos esa tolerancia con 0,04. Entonces, a tener en consideración, para ordenar los resultados, mejor ocupar esta tablita. Se utiliza un vector inicial y estos son los resultados expresados como vector y aquí como tabla. Si se fijan, son lo mismo, a lo mejor pueden variar un poco por los decimales. Sobre el método de Gauss-Seidel, es un método de desplazamiento sucesivo. Está la fórmula matricial y la fórmula escalar para un sistema de ecuaciones. También tiene un b menos i, una sumatoria, y tiene, a diferencia de Jacobi, tiene dos sumatorias. Si pausan el video y se tiran un poco para atrás, se van a dar cuenta de ese detalle. También tiene una división, también tiene un menos b negativo, pero tiene otra sumatoria. Entonces se llama que es un método de desplazamiento sucesivo. Como ejemplo, tenemos el mismo sistema de ecuaciones que el anterior, pero resolverlo con el método de Gauss-Seidel. Entonces, ya saben cómo despejar las ecuaciones. Tenemos nuestro x1, nuestro x2, nuestro x3, nuestro x4. Y aquí viene la diferencia. También ocupamos un vector inicial. También ocupamos nuestras ecuaciones, para que no se nos olvide, hay que ser bien ordenado aquí. En nuestro x1 ocupamos el vector inicial 0. En nuestro x2 ocupamos el 0,25, un 0. En x3 también. Y en el x4 también. O sea, ocupamos el vector inicial y lo que nos va calculando, lo que vamos calculando del vector anterior. ¿Ya? Estos son los valores que nos dan. Y para calcular el vector de x2, tenemos estos datos, que es el resultado anterior, y ocupamos 0,3125, 0,32, 0,32, ¿ya? O sea, x1 está dado por x2 más un cuarto. Entonces ocupamos x2 del vector anterior, nos da 0,3281. x2 está dado por x1 y x3, ¿ya? Entonces reemplazamos los valores de x1 y x3. Entonces nos da 0,3281, que es x1, y nos da x3, que también es 0,3281, nos da este valor. Y así vamos reemplazando sucesivamente.
Si se dan cuenta, los valores aquí varían un poco más y en el ejercicio anterior los dos números centrales eran iguales. Después, para calcular x3 volvemos a tener nuestras ecuaciones y el vector anterior y lo reemplazamos. Y aquí está el resumen del resultado. Entonces, en resumen, ocupamos la siguiente tabla. Tenemos iteraciones 0, 1, 2 y 3 con la tolerancia que nos pedían, que era 0,1. La k igual 0, o la iteración 0, ocupa el vector inicial, igual que el método anterior. Pero aquí varían un poco más los números. O sea, aquí no es 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. No, aquí todos los números son distintos. Y si se dan cuenta, la diferencia también es más chica. O sea, a la iteración 3 tenemos una diferencia menor que en el ejercicio anterior. O sea, con el método anterior, con el método de Jacobi. Aquí también está escrito como manera vectorial. Lo pueden escribir así o lo pueden escribir así. Aquí hay una pequeña diferencia en algunos valores, pero es por un tema de cálculo, ¿ya? Así que ahí para que también lo hagan ustedes. Y este sería el video sobre los métodos iterativos.